Muy buenos días, tardes, noches, profe. Cordial saludo. Mi nombre es Tatiana Torres y mi grupo está conformado por Andrea Escobar y Paula Polo. Y hoy les venimos a socializar un poco acerca de nuestra propuesta de investigación. Nuestra propuesta tiene como nombre el podcast como herramienta metodológica en las habilidades orales en los estudiantes de noveno grado de la IED Camilo Torres. Motivación o justificación. ¿De dónde surge nuestra idea de investigación? Nuestra idea de investigación surge a partir de nuestras prácticas pedagógicas realizadas en la IED Camilo Torres e IED Líbano, donde decidimos intervenir en la IED Camilo Torres por el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que nos brindaba esta institución. Ahora bien, ¿qué encontramos cuando nos enfrentábamos en el aula de clases? Encontrábamos estudiantes que tenían dificultades, gran parte de la población estudiantil tenía dificultades al momento de expresarse oralmente en sus diferentes componentes lingüísticos. En el componente paralingüístico encontrábamos que los estudiantes no hacían un uso adecuado de su tono, de las pausas, del ritmo, de la entonación al momento de hablar. En el componente kinésico, es decir, todas esas cosas que ellos nos querían como expresar a través de los gestos, la postura, las miradas. Y por último, en el componente proxémico, que es del uso efectivo del espacio. Encontrábamos estudiantes que o se quedaban quietos como una estatua a la hora de realizar una ponencia, una exposición o contestar una simple pregunta, o estudiantes que se movían de un lado para otro. Bueno, como pregunta de investigación tenemos: ¿de qué manera el uso del podcast fortalece las habilidades orales en los estudiantes de noveno grado de la IED Camilo Torres? De donde se desprenden las siguientes 4 preguntas auxiliares acorde a nuestros objetivos específicos en nuestra investigación. ¿Cuáles son las principales debilidades en la expresión oral que presentan los estudiantes de noveno grado de la IED Camilo Torres? ¿De qué manera deben tener las estrategias basadas en el uso del podcast para responder a las necesidades orales identificadas en los estudiantes? ¿Cómo influye la implementación de estrategias apoyadas en el podcast en el desarrollo de las habilidades como la fluidez, la coherencia, la pronunciación y la seguridad al hablar, que hacen parte de los componentes lingüísticos que mencioné anteriormente? Y por último, ¿qué cambios se evidencian en las habilidades orales de los estudiantes después de aplicar el podcast como una estrategia pedagógica? Bueno, como objetivo general tenemos fortalecer las habilidades orales a través del uso del podcast como herramienta metodológica en los estudiantes de noveno grado de la IED Camilo Torres. Como objetivos específicos tenemos: número 1, identificar cuáles son esas debilidades que tienen los estudiantes a la hora de expresarse oralmente. Número 2, diseñar estrategias enmarcadas en el uso del podcast para fortalecer las habilidades orales en los estudiantes de noveno grado de la IED Camilo Torres. Y a través de este diseño de estrategias, lograr la implementación de estas estrategias en el aula de clases, siguiendo las orientaciones basadas en el podcast. Y por último, evaluar el impacto del uso del podcast en el fortalecimiento de las habilidades orales de los estudiantes de noveno grado de la IED Camilo Torres. Bueno, en nuestros antecedentes o planteamiento del problema encontramos que el arte de hablar es una competencia olvidada en nuestra escuela. ¿De dónde surge, de dónde nace esta información? En un artículo llamado La enseñanza de la lengua oral en Colombia, estado actual y perspectiva, encontramos que en la escuela el 90% de las actividades que planean los profesores enmarcadas en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes van más orientadas hacia el aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero River Play y otros nos dicen que en la vida cotidiana la comunicación oral ocupa el 80% del tiempo de la actividad humana. Y este 80% se divide de la siguiente manera:
45% escuchar, 30% hablar, 16% leer y solo el 19% escribir. Es decir, que cuando hacemos como una comparación entre estas dos perspectivas, no encontramos como una relación a el tiempo que las personas utilizan estas habilidades para comunicarse y el tiempo que nosotros le estamos dedicando a la escuela. ¿Por qué? Porque los docentes asumen que el acto de hablar es algo innato del ser humano que no requiere de un proceso de enseñanza ni aprendizaje. Bueno, en nuestro marco teórico se divide en 4 componentes que son la oralidad, los componentes orales, el podcast y el podcast de la educación. Tenemos que la oralidad, según ONG 1987, es una de las maneras más básicas en que los seres humanos se comunican y se distinguen porque ocurren entre hablantes y oyentes sin el uso de la escritura. En los componentes orales tenemos que, según Vila 2001, nos dice que la oralidad está compuesta en 3 planos fundamentales. El plano verbal o lingüístico, que es lo que se dice, el plano paralingüístico, cómo se dice, es decir, entonación, ritmo, pausas, y el plano semiótico cultural, que son los gestos, la postura, el uso del espacio y otros elementos no verbales. En el podcast tenemos, según autores que respaldan nuestra investigación, que de acuerdo con Fayhat y Waluyati 2023, el podcast se trata de un contenido de audio que puede acceder y descargar desde diversas plataformas, lo que demuestra que es una estrategia pedagógica flexible y accesible de acuerdo a su versatilidad. Y en nuestro componente de podcast en la educación tenemos que Raimi y Catal 2012 apuntan que el podcast se utiliza en el ámbito educativo para fines de sustitución, complementación y creatividad, ya que fomentan de manera importante el desarrollo de habilidades comunicativas, auditivas, orales y escritas en función o construcción de un objetivo. Como podemos ver, nuestra investigación está basada, está apoyada en autores e investigaciones que consideran que el uso del podcast es pertinente para mejorar las habilidades comunicativas en los estudiantes. Bueno, continuando con la fundamentación metodológica, para nuestro proyecto escogimos el enfoque cualitativo. Bonillas y Rodríguez de 1997 sostienen que este tipo de investigación se enfoca en la realidad a través de los ojos de las personas, lo que significa que se basa en la percepción subjetiva de los participantes. Esto se lleva a cabo mediante un proceso inductivo, el cual se construye a partir del análisis, la interacción y el pensamiento conjunto entre el investigador y los sujetos estipulados. Siguiendo con esta línea, se escogió un diseño investigación-acción, que es un diseño metodológico que tiene como objetivo entender y cambiar una problemática concreta a través de la participación activa de los implicados. Según Stringer, 1990, el proceso de investigación-acción consta de 3 etapas esenciales: la observación, la reflexión y la actuación. Seguimos con la población. La población, según Triola 2018, es el conjunto total de individuos que constituyen el universo de estudio en una investigación. El alumnado de 9º grado de la institución educativa distrital Camilo Torres en Santa Marta compone la población dentro de este proyecto. Esta institución, que es de carácter mixto, da atención a alumnos que tienen entre 14 y 16 años, dado que todos los estudiantes de este nivel tienen rasgos sociales y académicos semejantes. Se trata de un grupo adecuado para examinar las competencias orales y las tácticas pedagógicas que utilizan recursos tecnológicos como el podcast, lo que está enfocado en nuestro proyecto. Continuamos con la muestra. La muestra se refiere a un conjunto más pequeño de observaciones reales extraídas de una población, según WIT 2017. La muestra elegida para nuestro proyecto estará compuesta por 20 alumnos del 9º grado de la sede Gaira de la institución
Educativa Distrital de Camilo Torres. Estos alumnos serán distribuidos de manera uniforme en 10 hombres y en 10 mujeres, cuyas edades oscilarán entre los 14 y los 16 años. Esto tiene como relevancia para el proyecto, ya que permite la posibilidad de observar directamente cómo el uso del podcast como herramienta metodológica mejora la fluidez, la pronunciación, la coherencia y la confianza al hablar. A continuación veremos las técnicas y los instrumentos que utilizamos para nuestra investigación. La primera técnica que tenemos es la entrevista. Y como instrumento tenemos guión de entrevista al docente y al estudiante. En nuestra investigación realizaremos una entrevista al docente para conocer cómo ellos manejan la oralidad dentro del aula o qué actividades proponen a los estudiantes para manejar la oralidad. Y al estudiante para conocer cuál es su acercamiento con referente a los medios tecnológicos y cómo perciben ellos las clases o las actividades que los docentes ponen sobre la oralidad. Otra técnica es la observación y como instrumento tenemos la lista de chequeo. Nosotros realizaremos una lista de chequeos para ver cómo se manejan los estudiantes al momento de presentar exposiciones, al momento de realizar algún debate, etc. Otra técnica es la observación y como instrumento tenemos el diario de campo. El diario de campo lo utilizaremos para plasmar allí cada una de las observaciones que hagamos durante la aplicación de nuestra propuesta. Nosotros realizaremos un pretest y un posttest para conocer primero cómo se encuentran los estudiantes antes de aplicar la propuesta y el posttest sería para ver si esta propuesta que nosotros implementamos funcionó en ellos o mejoró su habilidad, mejoró las habilidades orales. Como actores sociales tenemos los estudiantes de 9º grado, los investigadores que vendríamos siendo mis compañeras y yo, los docentes que nos apoyarán en esta intervención, pues los docentes del Camilo Torres, y los autores que son aquellos que fundamentan nuestra investigación. Plan de actividades. Como actividades del objetivo específico 1 tenemos, primero, realizar entrevistas semiestructuradas a los docentes de lengua castellana sobre el desempeño oral de los estudiantes. Segundo, aplicar un diagnóstico inicial de habilidades orales a los estudiantes de 9º grado. Utilizaremos una rúbrica de expresión oral o prueba diseñada que vendría siendo el checklist. Registrar observaciones en el diario de campo durante las primeras secciones diagnósticas. Tabular y analizar la información recolectada en entrevistas, diagnósticos y diario de campo para identificar las debilidades más relevantes. Como objetivo específico 2, las actividades que tenemos son revisar los resultados del diagnóstico inicial para comprender las necesidades comunicativas del grupo. Diseñar una propuesta de actividades centradas en la creación y producción de podcasts. Tercero, seleccionar o elaborar temas o guiones acordes a los intereses y contextos de los estudiantes. Como objetivo específico 3, las actividades que tenemos son ejecutar la propuesta didáctica mediante la producción de podcast con los estudiantes, registrar las observaciones de la participación y desempeño oral durante toda la intervención. Tercero, acompañar técnicamente la grabación, edición y publicación de los podcasts. Cuarto, promover espacios de retroalimentación entre pares para fortalecer la expresión oral. Y en el objetivo específico 4 tenemos las siguientes actividades. Aplicar un post-test de habilidades orales al finalizar la intervención. Comparar los resultados del diagnóstico inicial y al final para analizar mejoras. Sistematizar evidencias en el diario de campo, productos digitales y registros de participación. Presentar los resultados en un informe de evaluación destacando logros, dificultades y recomendaciones. Resultados o productos esperados. Nosotros con nuestra investigación esperamos que los estudiantes mejoren sus habilidades orales, pero también esperamos el desarrollo de un producto educativo inicial relacionado con la propuesta que vendría siendo
el uso del podcast para mejorar las habilidades orales de los estudiantes. Producción y registro de una serie de podcasts en formato escolar, en los cuales los estudiantes se expresen de manera organizada sus ideas, opiniones y reflexiones sobre las problemáticas académicas, sociales o de su interés. También esperamos evidenciar, que se evidencie el progreso de las habilidades orales de los estudiantes, particularmente en su fluidez, su pronunciación y su seguridad al hablar o al dirigirse a sus compañeros. Otro resultado que esperamos es la redacción de un documento con fines de publicación académica que sistematice el proceso, los resultados obtenidos y las reflexiones pedagógicas derivadas de la implementación de la estrategia. También socialización del dicho documento en foros o en nuestra socialización de prácticas al finalizar el semestre. El cronograma que tenemos preparado para nuestra propuesta de investigación inicia en marzo del 2026, que es cuando daremos inicio a la propuesta. Primero iniciaremos con el instrumento diagnóstico para el docente, que vendría siendo la entrevista a los docentes. Con este queremos identificar cómo el docente titular trabaja la expresión oral en el aula, reconociendo sus prácticas, dificultades y fortalezas, con el fin de orientar el uso del podcast como recurso para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes. ¿Qué esperamos de esto? Un análisis cualitativo que explora las percepciones, experiencias y estrategias del docente titular sobre la enseñanza de la expresión oral y el uso de las tecnologías. Seguiremos con el instrumento diagnóstico para el estudiante, que vendría siendo la entrevista al estudiante. Con este queremos explorar cómo los estudiantes perciben y utilizan los medios tecnológicos en relación con la expresión oral, para comprender de qué manera las herramientas digitales, especialmente el podcast, pueden apoyar su participación y fortalecer sus habilidades comunicativas. ¿Qué esperamos con un reporte descriptivo y analítico que reúna las opiniones y experiencias de los estudiantes sobre el uso de las tecnologías y su impacto en la participación oral, permitiendo la familiaridad con las TICs? Seguimos con el mes de abril, que vendría siendo ya un inicio más pertinente a nuestra propuesta con la aplicación del instrumento de caracterización y evaluación de los estudiantes. Con esto queremos de manera práctica estudiantes con fluidez, entonación, volumen y lenguaje corporal, para identificar fortalezas y dificultades que orienten la retroalimentación y la planificación de acciones para mejorar su expresión oral. Esperamos de este instrumento un registro sistémico de los desempeños comunicativos de los estudiantes que muestre su nivel de dominio en criterios como dicción, fluidez, entonación y lenguaje corporal. Otro instrumento que también utilizaríamos en este mes sería el diario de campo, el cual nos ayudará a registrar las observaciones y reflexiones de las secciones de práctica docente para analizar la coherencia entre las estrategias aplicadas, el ambiente del aula y la respuesta de los estudiantes. Con este instrumento queremos que se dé un informe reflexivo que contenga las observaciones, análisis y cuestionamientos derivados de las experiencias pedagógicas desarrolladas durante las secciones de práctica. Y por último, se aplicaría el instrumento de caracterización y evaluación del estudiante, la lista de chequeo, como post-test para evaluar sistémicamente el progreso de los estudiantes en aspectos claves como la conducta comunicativa tras la implementación de nuestra propuesta. ¿Qué esperamos con esto? Pues un registro comparativo del desempeño comunicativo de los estudiantes en las actividades orales posteriores a la intervención que nosotras realicemos, que muestra los niveles de mejora en cada criterio observado. Este vendría siendo el presupuesto de gastos que tenemos para nuestra propuesta de investigación, para ejecutar nuestra propuesta de investigación, como lo pueden ver en pantalla. En los materiales e insumos tenemos pues 1 millón.
En la bibliografía también tenemos 1 millón, en efectivo y en capacidad instalada 2 millones. Equipos y accesorios 4 millones, lo que nos daría un total de 8 millones. Gracias.